Ser Eucaristía con Jesús. Estamos aquí en Ser Eucaristía con Jesús, en un programa más. En esta ocasión vamos a platicar sobre un tema crucial, un tema muy actual, un tema pues que quizás lleva muchos años, y pues es sobre la crisis en la Iglesia. Y tenemos que reconocer que nuestra Iglesia, la Santa Católica Apostólica y Romana, en estos tiempos pues está siendo muy tribulada. Hay mucha tribulación, hay mucha confusión, y pues es una crisis real la que está pasando, por la que está atravesando la Iglesia. Y yo creo que esa crisis pues cada día es más profunda, es más oscura la situación de nuestra Iglesia Católica Apostólica Romana. Y me atrevo a decir eso porque además pues todo tiene que ver, el universo entero, con la crisis de la Iglesia, porque cuando la Iglesia esté en su apogeo, pues va a bendecir al mundo entero, pues simplemente por las gracias que atrae la Iglesia Santa. Cuando la Iglesia es santa, cuando la Iglesia es pura, cuando la Iglesia únicamente busca vivir para dar honor, gloria a Dios nuestro Señor, como lo merece, en ese momento, pues la Iglesia trae cantidad y cantidad de gracias al mundo entero. ¿Y qué pasa? Por el contrario, cuando la Iglesia está oscura, cuando en la Iglesia estamos viviendo pues simplemente confusiones, donde cada día estamos viendo que pues se promueven cosas extrañas, se deja de promover lo más sacro, lo más elemental, la liturgia no se cuida, cuando nuestras iglesias están siendo, como hoy, en este momento crítico de la Iglesia, pues vacías, están vacías nuestras iglesias. La crisis de fe es impresionante, porque si nosotros tuviéramos fe, ¿qué no iríamos a la iglesia a pedir por nuestras familias en estos tiempos de coronavirus, en estos tiempos en donde estamos verdaderamente pues viviendo una crisis personal, quizás una crisis familiar? Estamos encerrados en nuestros hogares y no tenemos la fe para ir a pedir las gracias a quien verdaderamente nos puede salvar la vida, nos puede dar la salud, nos puede dar lo que necesitamos. Entonces, pues al ver las iglesias vacías, al ver a nuestros obispos cerrando la oportunidad de que nosotros los laicos recibamos los sacramentos en la mayoría de las diócesis del mundo, pues obviamente tenemos que reconocer que todo esto es una crisis de fe, y es una de las crisis que lleva, pues repercute otra vez en el mundo entero, y ahí vemos un mundo perdido, un mundo en donde pues tristemente, lejos de beneficiarse de esta Iglesia Santa, pues está siendo perjudicado. ¿Por qué? Porque en el momento en que la Iglesia deja de bajar las gracias, en el momento en que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana deja de contribuir a todo el universo para una bendición mundial, como hemos dicho en muchos programas aquí en Ser Eucaristía con Jesús, las capillas de adoración perpetua son una fuente de gracias universales, y cada minuto e instante que estamos frente al Santísimo, cada uno de nosotros los adoradores contribuimos para traer gracias al mundo entero. Y por eso esta Iglesia Santa, Católica, Apostólica y Romana es tan importante para Dios, porque es la Iglesia en la cual Él más gracias derrama. Yo no digo que Dios no ame a toda la humanidad, pero definitivamente si es a través del bautismo que nosotros somos hijos de Dios, pues es a través de sus hijos por donde Él quiere derramar sus gracias. Y sabemos que la Iglesia Católica es la poseedora de la verdad. ¿Por qué? Porque las demás iglesias cristianas obviamente también participan en este cuerpo místico de Jesús, son parte de la Iglesia, pero definitivamente por desgracia no han mantenido la totalidad de la verdad, se han ido dividiendo a través de los siglos. Entonces, como decimos, las iglesias protestantes protestaron a la verdad, y por eso viven según sus ideas y según sus propias herejías que ellos han fundado en sus propias iglesias. Pero nosotros en la Iglesia Católica, gracias a Dios, tenemos esas gracias inmensas que podemos descargar del cielo. Entonces, en este momento hay una crisis moral en el mundo, sí. Hay una crisis espiritual y religiosa en el mundo, sí. En la Iglesia Católica hay una crisis real, sí la hay.
Cada día menos gente va a misa, cada día menos gente participa en las cosas de la Iglesia Católica. Entonces, por supuesto que estamos viviendo una crisis. Por supuesto que además de que podemos ver el número de bautizados ha crecido. ¿Por qué? Pues sí, porque por tradición muchos católicos siguen bautizando a sus hijos en la fe católica. Y hay muchísimos católicos que mantienen la fe de esa manera, es decir, a través de los sacramentos, pues los sacramentos del matrimonio, del bautismo y de la primera comunión. Obviamente pensando que pues en sus familias no hay una ordenación sacerdotal o bueno, contribuyen de esa manera y son católicos, sí, están bautizados, sí, pero tristemente pues no conocen nuestra fe, porque si la conocieran, obviamente participarían de los sacramentos de la Eucaristía y de la confesión, que son los que nos mantienen en un estado de gracia y en un estado en el cual nosotros podemos bajar todas esas gracias que el cielo quiere para nosotros, para nuestras familias, para nuestras naciones y para el mundo entero. Entonces es tan importante conocer nuestra fe, tan importante ser fieles a nuestra fe y a nuestra doctrina. Y les voy a decir que una de las principales causas de la crisis moral, espiritual y religiosa de la época actual es obviamente la ignorancia religiosa y la ignorancia de esta fe y el conocimiento erróneo de la fe, que tristemente también se ha ido difundiendo dentro de nuestra Iglesia Católica. A propósito, se han introducido muchas doctrinas falsas que se están llevando dentro de la Iglesia. Entonces, la salud espiritual de una nación depende de esta transmisión de la fe. Y yo les digo que la Iglesia Católica representa el primer baluarte de las dos armas más eficientes contra la apostasía moderna, que vienen siendo la pureza y la integridad de la fe. Y si nosotros mantenemos estos dos baluartes, que son la pureza, y nosotros mantenemos la pureza en nuestro cuerpo, viviendo en castidad, así como lo pide la Santa Iglesia Católica, y además conservamos nuestra fe y buscamos esta fe que sea una fe recta, una sana doctrina, les aseguro que pues Dios los va a bendecir, porque a fin de cuentas es lo que más desea, que nos salvemos, que salvemos las almas, que salvemos el alma de nosotros, las de nuestros hijos y obviamente las de nuestros familiares y por qué no, las de toda nuestra nación. Entonces de esa manera es como nosotros los católicos contribuimos con nuestra fe, pero si nosotros seguimos una sana doctrina, vamos a tomar abundantes gracias. Si nosotros seguimos una falsa doctrina como la de los protestantes, pues tristemente recibiremos gracias, pero mucho menores. Es por esto que a mí me sorprende que Ana Catalina Emmerich va a mencionar que sí, que en el purgatorio hay algunos protestantes. Yo no lo dudo, yo no dudo que se puedan salvar por su fe, pero tristemente, ¿quién reza por ellos? Pues nadie, porque, bueno, obviamente podemos toda la iglesia rezar por ellos, pero me refiero que ellos, al no creer en el purgatorio y no creer en la intercesión de los santos, pues obviamente pues se mantienen más tiempo en el purgatorio, porque su misma familia, si también es protestante, o su misma comunidad que también es protestante, pues no reza por ellos como nosotros tenemos los católicos, pues este mensaje celestial en el cual sabemos que la comunión de los santos es muy importante y tenemos que rezar por nuestros difuntos porque pueden estar en el purgatorio, pues de esa manera obtenemos gracias inmensas para estos difuntos que al mismo tiempo van a ser llevados al cielo, y de esa manera tenemos más la intercesión de los santos. Entonces es un círculo vicioso de gracias que se reciben a través de una verdadera doctrina, una doctrina clara y concisa. Y al respecto les quiero contar una visión que tuvo el Padre Pío. El Padre Pío, en esta carta que le escribe a su director espiritual el 19 de marzo de 1913, le narra lo siguiente. Por cierto, era el día de San José, y le dice: en la mañana del viernes me encontraba todavía en el lecho cuando se me apareció Jesús. Se hallaba de mala traza y desfigurado, y me mostró una gran multitud de sacerdotes, religiosos y seculares, entre los cuales se hallaban varios dignatarios de la iglesia. De todos ellos, unos estaban celebrando la Santa Misa, otros iban a celebrarla y otros más ya lo habían hecho. La contemplación de Jesús así angustiado me causó mucha pena, por lo que quise preguntarle el motivo de tanto sufrimiento. No obtuve ninguna respuesta, pero él miraba a aquellos sacerdotes hasta que, como cansado de hacerlo, retiró la vista.
y con gran espanto mío pude apreciar que 2 lágrimas le surcaban las mejillas. Se alejó de aquellos sacerdotes con expresión de gran disgusto y desprecio, llamándoles macelai, es decir, carniceros en italiano. Y vuelto hacia mí dijo: hijo mío, no creas que mi agonía haya durado 3 horas, no. Yo estaré en agonía por motivo de las almas más favorecidas por mí hasta el fin del mundo. Durante el tiempo de mi agonía, hijo mío, no hay que dormir. Mi alma busca una gotita de compasión humana, pero ay, qué mal me corresponden a mi amor. Lo que más me hace sufrir es que estos, a su indiferencia, añaden el desprecio y la incredulidad. ¿Cuántas veces estuve a punto de acabar con ellos si no hubiese detenido mi brazo los ángeles y las almas enamoradas? Escribe a tu Padre Espiritual y refiérele esto que has visto y oído de mí esta misma mañana. Jesús continuó todavía: pero aquello que me dijo no podré manifestarlo a criatura alguna de este mundo. Esta aparición me causó tal dolor en el cuerpo y mayor todavía en el alma, que durante todo el día sentí una gran postración y hubiera creído morirme si el dulcísimo Jesús no me hubiese sostenido. Estos desgraciados hermanos nuestros corresponden al amor de Jesús, arrojándose con los brazos abiertos en la infame secta de la masonería. Roguemos por ellos a fin de que el Señor ilumine sus mentes y toque sus corazones. Aquí está el fin de esta carta. Estamos viendo cómo Jesús manifiesta su dolor ante todos aquellos religiosos, sacerdotes principalmente, y también laicos, que tristemente, a pesar de ser católicos, se han arrojado en las manos de la masonería. Sabemos que la masonería es una secta en la cual conocemos que esta secta está dirigida por el mismo Lucifer para, obviamente, destruir la Iglesia Católica. Y, obviamente, los que participan en esta secta muchas veces, sobre todo en los primeros grados de la secta masónica, desconocen esto. Sin embargo, saben que son aceptados de cualquier religión. Pero, conforme van avanzando, se van dando cuenta que o tienen que renunciar a su fe cristiana o tienen que renunciar, porque a fin de cuentas la masonería, y esto se los digo porque muchos masones han hecho sus testimonios y que se han convertido, nos han dado ese mensaje en el cual pues vemos como tristemente estos masones pues llegan a un grado en el cual pues un crucifijo es pisado por ellos y cometen ciertos actos por los cuales ellos pues van aumentando de grados y se dan cuenta que obviamente es incompatible la fe católica con la masonería, con esta secta. Y aquí Jesús se está quejando de que estos sacerdotes religiosos y laicos participan de ambas, de la fe católica y de la masonería. Pero cuando están dentro de la Iglesia Católica, lo único que provocan, además que provocan el desprecio de Jesús, porque aquí claramente Jesús dice que con desprecio los mira, los mira con desprecio. Sin embargo, aquí está un Padre Pío y muchas almas enamoradas pidiendo y rogando por ellos, ¿sí? Y los ángeles rogando por ellos. Seguramente los ángeles de la guarda de estas almas equivocadas que están en la secta de la masonería, participando dentro de la Iglesia Católica. Entonces, pues podemos ver el dolor de Jesús por la traición de estos malos clérigos y las consecuencias de estos malos clérigos dentro de la Iglesia, pues se dejan ver claramente. Y claramente para aquellos que quieran ver el error. Obviamente para aquellos que no están, obviamente muy preparados con la verdadera doctrina de la Iglesia, puede ser confuso. Porque obviamente si llega un clérigo a decirte ciertas cosas que van en contra al 100% de la doctrina católica y tú no sabes, pues obviamente te confunden. Y aquí está el meollo del asunto, por eso la crisis de la Iglesia. Por eso al principio del programa les comenté que la Iglesia sufre esta crisis de fe, pero que es por la ignorancia religiosa o por el estar tan confundidos en nuestra fe. Entonces, cuando se da a conocer el conocimiento erróneo de la fe, que es el que hacen estos masones eclesiásticos, que están llevando el error dentro de la Iglesia Católica, y eso es lo que nos está causando esta crisis actual. Y esta crisis actual ha llevado a una crisis mundial, porque no podemos negar que hoy en día, pues el mundo entero está de cabeza.
¿Cuándo habíamos visto tantas cosas terribles suceder a nuestro alrededor como ahora? ¿Cuántos niños abortados? ¿Cuántas naciones exigiendo el aborto? ¿Cuántas naciones exigiendo en sus leyes que se casen los homosexuales, que adopten niños? ¿Cuántas cosas verdaderamente que van en contra de nuestra integridad humana con la que Dios nos ha creado se están proponiendo en nuestros gobiernos? Pues bueno, entonces estas doctrinas falsas que están dentro de la Iglesia Católica, que están causando esta crisis actual en la Iglesia, es la que lleva a mucho sufrimiento. ¿Por qué? Porque tristemente una persona, vamos a suponer una persona bien intencionada que está dentro de la Iglesia Católica, que tiene 70 años y que de repente llega un párroco nuevo y este párroco trae estas doctrinas equivocadas y empiezan a desviar a esta señora de su rosario, de su misa, de sus ofrendas diarias, de lo que hemos aprendido durante 2000 años, que es lo que nos ha enseñado en la Iglesia, y le empieza a desviar hacia doctrinas falsas, hacia falsos apostolados, en donde tristemente estos masones son expertos en desviarnos de la verdadera fe, y lo hacen sutilmente, y es por eso que caemos redonditos. Y ahí me incluyo yo, porque seguramente he caído en más de una de estas propuestas que hacen nuestros párrocos, que muchas veces puede ser por ignorancia, pero muchas otras también puede ser porque están infiltrados en una secta masónica y que lo están haciendo a propósito. Entonces, no vamos a diferenciar en este programa quién o cuál de nuestros sacerdotes está dentro de la secta masónica o cuál no. Ese no es el motivo de este programa. El motivo de este programa es discernir estos tiempos y ver qué está pasando y por qué está pasando esta crisis de la Iglesia. Al respecto de estos malos, también el Papa León X, va a hacer una bula en donde va a condenar a Lutero y a sus secuaces. Acuérdense que Lutero y sus secuaces fueron los herejes de su época, bueno, no de su época, de León X, pero sí de una época en donde hubo un cisma enorme en la Iglesia y bueno, comenzaron estos luteranos a llevarse a muchos católicos a su secta, ¿no? Entonces esta bula la va a hacer se va a llamar Condenando y excomulgando a Martín Lutero y sus secuaces. Y el Papa León X va a decir en esta bula, dice: compete al romano pontífice, por el poder conferido por Dios, imponer las penas espirituales y temporales de acuerdo a lo que solamente merezca cada caso. El objetivo de esto es la represión de los malvados designios de hombres desviados que han estado tan fascinados por su desagrado impulso hacia fines malvados por desterrar el temor del Señor, de levantarse en desprecio de los decretos canónigos y los mandamientos apostólicos y de osar formular nuevos y falsos dogmas, de introducir el mal del cisma en la Santa Iglesia de Dios o de apoyar, ayudar y adherir a tales cismáticos que hacen un comercio del desgarro de la túnica de nuestro Redentor y la unidad de la correcta fe. Por tanto, el pontífice corresponde para evitar que la nave de Pedro parezca navegar sin piloto o remeros, a tomar medidas severas contra tales hombres y sus secuaces, y mediante la multiplicación de las medidas punitivas y a través de otros oportunos remedios, buscando que los mismos hombres prepotentes, dedicados como están a fines malvados, y a sus adherentes por igual, no deban engañar a la multitud de los simples con sus mentiras y sus mecanismos engañadores, ni aguzarles hacia sus errores y su propia ruina, contaminándolos con lo que equivale a una enfermedad contagiosa. También es apropiado que el pontífice, después de haber condenado a los cismáticos para afirmar su aún mayor perdición y confusión, al mostrar públicamente y declarar abiertamente a todos los fieles cristianos cuán temibles son las censuras y los castigos a los que tal culpa pueden conllevar, a fin de que, por tal declaración pública, ellos mismos puedan regresar contritos y arrepentidos a su verdadera esencia, haciendo una abjuración incondicionada de las conversaciones prohibidas,
seguimiento y sobre todo obediencia a cuanto fueron excomulgados, para que de este modo puedan escapar de los castigos divinos y de cualquier grado de participación en sus respectivas condenas. Entonces aquí vemos el papel crucial que desempeña el Papa para estos casos. Y ahí vemos que a pesar de tantos esfuerzos de Juan Pablo II, de Benedicto XVI, que se hicieron en sus tiempos para destruir doctrinas falsas como la teología de la liberación, como tantas doctrinas equivocadas de la moral cristiana, como los métodos anticonceptivos, la homosexualidad, el aborto, todas estas medidas que tomaron estos papas, pues a pesar de ello, pues este mal ha seguido creciendo. ¿Por qué? Porque ellos trabajan sigilosamente, ¿sí? Sigilosamente. Y bueno, estamos viendo cómo la crisis actual va a tener que ver y va a estar relacionada íntimamente con la Eucaristía. Ahí vemos a este cardenal John Fisher, mártir y santo, que de 1535, que dijo: los tiempos del florecimiento o colapso dentro de la historia de la Iglesia siempre fueron asociados con el manejo de la Santa Eucaristía. Y vamos a ver cómo este plan masónico es totalmente dirigido a la Eucaristía. Y entonces que no se nos haga extraño que en estos tiempos, pues nosotros los laicos estemos excluidos de participar en el santo sacrificio del altar, que es la Santa Misa, y de la comunión eucarística. Dice así: en su plan masónico que hicieron en el año 1925, dijeron los masones: ¿cómo se puede lograr que los fieles ya no crean en la presencia real de Jesús en la Eucaristía? Pues primero hay que hacer que la gente en todas partes reciba la comunión de pie y después colocar la hostia en sus manos. Preparados de esta manera, llegarán a ver la hostia como un símbolo de convivencia fraterna. Este es parte del plan masónico, y aquí vemos cómo indirectamente la comunión en la mano ha contribuido a esta crisis en la Iglesia. Yo estoy de acuerdo totalmente con el cardenal John Fisher, en donde, pues tristemente, si nosotros descuidamos el manejo de la Eucaristía, pues no podemos ver resultados de santidad de nuestra Santa Iglesia Católica, dado que la Eucaristía es lo más santo que existe en la Iglesia. Es Jesús mismo, vivo y presente con su alma, sangre, carne y divinidad. Ahí está nuestro Señor, y nosotros tenemos y debemos darle todo el honor y la gloria. ¿Y qué ha pasado? Que hasta el Concilio Vaticano, ¿sí?, se va a mantener este rito extraordinario que hoy se le llama el rito extraordinario de la Santa Misa, que es el que se hizo en latín durante muchos siglos, y en el Concilio Vaticano se va a cambiar a nuestro lenguaje vernáculo. Pero en el momento en que cambia la misa al lenguaje vernáculo, pues no es que no sea la misma Iglesia, claro que es la misma Iglesia, y claro que el Papa tomó esa decisión, y claro que hasta el día de hoy tenemos este rito ordinario de la misa, pero vemos el manejo de la Eucaristía manejado muy distintamente. No sé si usted ha tenido la oportunidad de asistir a una misa del rito extraordinario, pero en definitiva el cuidado que se le da a la Eucaristía es inmenso, y eso para uno que está ahora sí que de oyente en la Santa Misa es ver cómo el sacerdote maneja el santo sacramento del altar, es decir, la Eucaristía, con el mayor respeto y devoción que existen. Es decir, primero que nada, toman la Eucaristía para consagrar, y una vez que lo hacen, no vuelven a despegar estos dos dedos. Estos dos y estos dos no los vuelven a despegar hasta el momento de la comunión, en donde el Padre comulga y entonces se limpia ya en el purificador los dedos para dar la comunión. Pero él mantiene así los dedos por el respeto que se le tiene al Dios vivo. Obviamente en el rito extraordinario se sigue dando la comunión en la boca, de rodillas y con patena, para cuidar cada partícula que cae, ¿sí?, del Santísimo Sacramento. En el rito ordinario de la misa, pues gracias a Dios, a mí me tocó en los años 60 comulgar todavía muchos años en reclinatorio. No había problema, comulgábamos en la boca y con reclinatorio y con patena. Pero conforme fueron pasando los años, se fueron perdiendo estos medios que se han utilizado en la Iglesia durante todos los siglos, simplemente para cuidar a nuestro Señor, a lo más sagrado que tenemos, que es la Eucaristía.
Y bueno, ahí vemos que luego viene este maltrato en la comunión en la mano, que para el que no lo sabe, nosotros ya hemos hecho programas aquí, hemos investigado, hemos hecho un estudio profundo de cómo comenzó la comunión en la mano. Y obviamente, pues es del mismo plan masónico que les acabo de leer de 1925, en donde claramente empiezan obispos a desobedecer al Papa en su momento, y va a ser que muchos obispos van a empezar a hacer esta práctica pastoral. Y bueno, pues ya más tarde Pablo VI va a aprobar este tipo de comunión en la mano solo para no provocar un cisma, y va a dejar un decreto en el cual se deja toda la disposición al comulgante de comulgar en la boca. Siempre va a ser prioridad comulgar en la boca, y va a decir Pablo VI, pero en las diócesis en donde el obispo permita la comunión en la mano, también lo autorizo. Entonces lo hizo Pablo VI, pero lo hizo con esa intención. No lo hizo con la intención de que sí, vamos todos a comulgar en la mano, sino lo hizo con la disposición de que se comulgara en la mano en los lugares para no provocar un cisma. Pero pues ahí vemos la bula papal en la cual pues León X, nos está pidiendo, ¿sí? Nos está pidiendo, en los tiempos de Lutero, obviamente él está hablando de los herejes de su tiempo, pero nos está pidiendo que el Papa proteja proteja la fe de todos, como atacando a aquellos que con herejías vienen a poner prácticas equivocadas para distorsionar a los débiles, a los que están pues con menos formación. ¿Y qué pasa? Pues que en este plan masónico, pues Pablo VI va a aprobarlo, y una vez aprobada esta práctica pastoral, pues empieza a dispersar por el mundo entero. Y hoy en día, con este tema de la pandemia, pues tristemente aquí el episcopado mexicano se acaba de pronunciar con una nueva carta que hizo el 15 de mayo, en la cual nuestros obispos nos cuentan que pues ya va a haber un plan para regresar las santas misas a los laicos, y dentro de ese plan, obviamente, la disposición de la comunión es en la mano. Yo solo quiero pues recalcar esto para que quede bien claro que no porque los obispos actuales del año 2020 estén autorizando esto con esta perspectiva son masones. Simplemente que estas prácticas masónicas que comenzaron en 1925 han tenido sus frutos, y el día de hoy ya se hace obligatoria la comunión en la mano. Por lo menos es una propuesta de la SEM a todos los obispos en México. Entonces, pues yo quiero recordar a este público que nos escucha que si hay una crisis en la iglesia, esta crisis está íntimamente relacionada con el trato que le demos a la Eucaristía, y pues dado que nuestra iglesia está obligándonos ahora a comulgar en la mano, no esperemos que esta crisis termine pronto, sino más bien recemos para que el Papa y nuestros obispos y nuestros cardenales vean la importancia de darle todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza que merece nuestro Señor presente en la Santa Eucaristía. Y estemos también conscientes que el triunfo del Inmaculado Corazón de María no vendrá por medios en el cual la iglesia vaya ganando escaños y escaños y cada día está más gloriosa la iglesia hasta que venga el triunfo, sino todo lo contrario. Vamos a vivir esta crisis más profunda y más profunda, hasta que de un momento a otro pues Dios nos va a regalar por medio de la Santísima Virgen el triunfo de su Inmaculado Corazón, en donde veremos una sola Santa Iglesia católica, apostólica y romana triunfar, en donde será una sola fe, en donde ya nos dijo la Virgen en Fátima, Portugal, a través de la hermana Lucía, en las monjas en el convento de Coimbra. Recientemente publicaron para el centenario de las apariciones un libro en el cual nos comentan que la hermana Lucía dejó unos escritos en los cuales ella menciona que cuando venga este momento va a ser tan gozoso, va a ser tan hermoso, que se nos va a olvidar todo el dolor pasado, y además va a ser una sola fe, la Santa Católica y Apostólica. Y entonces ya no va a haber más que unidad, amor y gozo, y pues todos estaremos felices en ese momento. Y bueno, pues quise comentar este tema en este programa. Que Dios los bendiga y muchas gracias por estar con nosotros.